ya hace 4 o 5 años que vine última vez aquí al Trancón. Encantados. Soy hermano Won Tu-Kong de Iglesia de Murcia. Veo que hay muchas caras nuevas. Me alegro mucho y antes de empezar vamos a saludarnos unos a otros. Doy gracias al Señor por permitir esta oportunidad de compartir con los hermanos de Iglesia de Trancón. Hoy tenemos gira de los pastores, las sermones de Iglesia de España. ¿Saben ustedes cuántas iglesias hay en España? Nuestra iglesia. 18, sí, de aumento 18. Ahí se está reuniendo una ciudad que se llama Calpe, debajo de Valencia, entre Murcia y Valencia. También está reuniendo a unos 8 o 9 hermanos. También tenemos que orar para que se levante otra iglesia más. Vamos a compartir la palabra de domingo con oración. Oremos. Padre Dios, Santo, misericordioso, que nos ama siempre, Señor. Gracias por salvar nuestro espíritu de eterna perdición y en la condenación. Todos nosotros merecíamos ser castigados por nuestros pecados y delitos. Pero, Señor, tú tuviste gran misericordia y la compasión con nosotros y enviaste tu Hijo unigénito a esta tierra. Con la muerte en la cruz y la sangre preciosa derramada, limpiaste todas nuestras inmundicias una vez para siempre. Señor, nosotros que hemos conocido tu palabra y hemos aceptado tu gran amor y la gracia en nuestro corazón, por lo que tú nos tomas como santos hijos de Dios, por lo que ahora nosotros que hemos recibido el amor de Dios, ahora en adelante solo queremos vivir conforme a tu palabra y santa voluntad de Dios. Pero también confesamos que somos muy débiles y carentes, imprudentes. Sin tu ayuda y atención, cualquier momento podríamos caer en la tentación del diablo. Así que, Señor, ayuda a nuestra debilidad y abunda con tu palabra en nuestro corazón para que podamos guardar nuestra fe hasta el día del Señor. Nosotros que somos cristianos, que vivimos en la última generación, que sabemos muy bien en el tiempo que estamos viviendo, también en esta generación hay muchísimas tentaciones del diablo que no nos deja llevar nuestra vida de fe tranquilamente. Así que, Señor, ayúdanos que estemos salvos de todas las tentaciones que sobrevienen en cada momento. Para eso nosotros necesitamos tener más reuniones, compartir con los hermanos y también aprender tu palabra para guardar nuestro corazón posible ataque del diablo. Hoy también hemos reunido aquí para escuchar tu palabra. Así que, Señor, abre nuestro corazón y los ojos de entendimientos para que podamos discernir bien tu palabra y para guardar tu palabra en nuestro corazón para poder luchar contra el diablo. Señor, todos aquellos hermanos que están intentando llevar su vida cristiana, Señor, ayudarles, que no desanimes. Y también descienda toda tu gracia, las bendiciones, para que pueda seguir esta vida cristiana. Sobre todo, Señor, te pedimos que hace crecer esta iglesia de Trancón cada día más para poder glorificar a nuestro Señor que nos ha salvado. Señor, vamos a empezar tu palabra, así que acompañarnos todos estos tiempos y ayudarnos, por favor. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia
Libro de Job, Antiguo Testamento, libro de Job, capítulo 2. Libro de Job, capítulo 2. Antiguo Testamento, libro de Job, capítulo 2. Desde el versículo 11. Libro de Job, capítulo 2. Desde el versículo 11, les leo yo. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Shoitas, y Sofar, Naamatitas, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Versículo 13, leamos juntos. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque venía que su dolor era muy grande. Probablemente Job es uno de los personajes más conocidos entre cristianos. Y cuando piensa en Job, las palabras que ocurren son aflicciones y paciencia, ¿no? Hoy, bajo el título de para los cristianos afligidos, a través de la vida de Job vamos a recibir unas lecciones sobre cómo ver y superar las aflicciones y situaciones difíciles que estamos viviendo actualmente. Job sufrió aflicciones inesperadas y con desastres inimaginables. Job, el hombre más rico de Oriente, dice la Biblia, perdió toda su riqueza y 10 hijos en un instante. Y le pegó una enfermedad incurable que rasgaba con un tiesto a su cuerpo, ¿no? 3 amigos de Job que vinieron a consolar, pero al ver a Job que sufría tanto que no reconocieron que era Job, y no sabía cómo consolarlos. Las aflicciones inesperadas y los desastres insoportables que pasó Job no son solo de él. Todos, cada uno, tiene sus propias aflicciones y dificultades y dolor. No hay un solo hijo de Dios que no haya pruebas y aflicciones. Incluso Jesús, el Señor también murió en sufrimiento, ¿verdad? Esto enseña que todos los hijos del Señor tienen sus propias dificultades y dolores. Los hijos del Señor creen y confían en Dios incluso durante las dificultades. Aunque es difícil de soportar, en nuestros corazones pensamos que Dios nos ha dado estas dificultades debido a su buena voluntad y su plan. Así, aguantando, que las aflicciones alargan más y cuando surgen otras dificultades inesperadas, nuestro corazón y la fe comienza ya a tambalear, ¿no? Pero, ¿qué es esto?
¿Por qué Dios me está dando estos sufrimientos y pruebas? ¿No está Dios haciendo demasiado? Empieza a tener dudas y muchas preguntas. ¿Por qué a mí y a mi familia ponen situaciones difíciles? Otros hermanos y hermanas parecen estar prestando un buen servicio y disfrutando de la vida de fe. Pero ¿por qué yo tengo que vivir así? ¿Por qué tengo que vivir mi vida preocupándome por ganarme la vida? Preocupándome por vivir. Preocupándome por el dinero. Dios, ¿por qué tengo que vivir así? Surgen dudas. Hay momentos que surgen este tipo de dudas y preguntas. Además, yo creo que he llegado hasta aquí siempre confiando en Dios. Porque los hijos del Señor que viven fielmente siempre tienen dificultades. Cuando miro a los gentiles que no han sido salvos, parece que va bien, ¿no?, a su vida, a pesar de que pecan, ¿no?, y vive cómodamente, sin ningún desastre. Dios, ¿por qué pasa estas cosas que no se entienden? Hay momentos que entran dudas. ¿Ustedes haya pasado esto alguna vez? El libro de Job fue escrito para responder esa pregunta y para los hijos que están conmocionados y dudosos. A través del libro de Job, Dios está hablando a sus hijos que están sufriendo de manera insoportable. No está diciendo a través del libro de Job cuál es la razón de las aflicciones y cuál es el propósito de las dificultades. Si nos fijamos en el capítulo 1 del libro de Job, la historia empieza contando primero qué tipo de persona es Job. ¿Por qué se da información detallada sobre Job? Primero que nada, la respuesta es que comienza con información sobre Job para que puedas darte cuenta de que la intención y el propósito de Dios está escondido detrás de las pruebas y las dificultades incomprensibles. Veamos, capítulo Job, versículo 1. Capítulo Job, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Leamos juntos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartados de mal. Job era un hombre perfecto y recto y apartado de mal. Sin embargo, Job perdió todas sus riquezas, 10 hijos y su salud, sin entender por qué. Pero lo que está claro es que no se trata de una medida disciplinaria. ¿Por qué? Lo que dice capítulo 1, versículo 1, que dice sobre Job. Aquí, capítulo 1, versículo 1, revela que Job era un hombre apartado de mal. Esto significa que Job no perdió su riqueza, su salud y sus 10 hijos debido a un pecado oculto que desconocemos. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Qué pasó esto a Job? A pesar de haber apartado de mal, ¿no? Él
perfecto vivir, una vida limpia ante Dios. ¿Cuál es la causa de este desastre si no es la disciplina? Está diciendo que hay un propósito oculto, el buen plan y la providencia de Dios. Aquí, versículo 2, pasamos versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Y cuántos son? Tenían 10 hijos. Y versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. 500 yuntas de bueyes, ¿cuántos son? 1,000 bueyes, ¿verdad? 500 asnas y muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales. Está contando su riqueza actual, ¿no? Con mucha precisión, ¿no? Esta es la vida privada de Job. Hermanos, Job no era un hombre rico, común y corriente. ¿Qué dice aquí? Él era más rico de todo Oriente. O sea, el hombre más rico del medio planeta. Sin embargo, perdió toda su riqueza de golpe. ¿Por qué Dios revela la riqueza de Job con tantos detalles? Hay una razón. Nos dice que los desastres y las pruebas que pasó Job son dificultades que nosotros podemos pasar. De hecho, nosotros también podemos perder riquezas, ¿verdad? Pero no tanto como Job. Hermanos, nosotros también podemos perder a alguien que amamos. Pero no hay ningún caso como el de Job, que perdió los 10 hijos a la vez. ¿Ha visto ustedes algún vecino o algún conocido que han perdido 10 hijos en un día? En cierto modo, la mayoría de las dificultades que pasamos se incluyen en estas 3 categorías, ¿verdad? Perder a un ser querido, perder bienes y perder la salud. La mayoría de los casos, todos están dentro de estas 3 categorías. El hombre más rico del Oriente perdió sus 10 hijos y toda su riqueza. Y su apariencia se vuelve tan miserable que sus amigos no le conocieron. Sin embargo, Job no pecó ante Dios con sus labios, dice. ¿Por qué digo esta información sobre Job? Porque nosotros también podemos pasar desastres como este. Algunas personas pierden sus bienes, se enferman y su fe se tambalea. ¿No escribió Dios el libro de Job para esas personas? Perdiste tus bienes, pero no tanto como Job. Perdiste la persona que amabas, pero no tanto como Job. No es por eso que Dios nos dio el libro de Job, para comprender las aflicciones difíciles. Hay que mirar lo que hay detrás de ellas. Por eso Dios escribió el libro de Job. No te concentres en lo que perdiste, en lugar de centrarse en las aflicciones y las dificultades. Concéntrese en lo que hay detrás de las pruebas y las aflicciones. Cuando dejamos de mirar
lo que hemos perdido y nos centramos en las cosas invisibles detrás de las dificultades y desastres que hemos enfrentado. Podemos superar las pruebas que son difíciles de soportar. Aparte ahora hay que centrarse bien. Aparte capítulo 1, versículo 6. Aquí de ahora en adelante debe concentrarse en los eventos que comienzan en Job capítulo 1, versículo 6. Después de capítulo 1, versículo 6, de hablar sobre qué clase de persona es Job, hay una transición repentina, ¿verdad? Versículo 6, veamos el versículo 6. Leamos juntos, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. De la historia de Job en la tierra, en el libro de Job cambia repentinamente al cielo. Capítulo 1, versículo 1 al 6 es la historia visible, ¿verdad? Ahora, el capítulo 1, versículo 6, cambia una historia que no podemos ver. Hermanos, no nos da una lección esto. Significa que no es todo lo que ves. ¿Entienden ustedes? No está diciendo que detrás de los eventos, diversos desastres que ocurren en esta tierra, ¿hay algún evento en el cielo conectado con ellos? A través del capítulo 1 del libro de Job, nos está diciendo que podemos entender, soportar y aceptar el dolor que ocurre en esta tierra cuando nos enfocamos en los eventos conectados al cielo. En Job capítulo 1, versículo 6 dice aquí los hijos de Dios. Aquí, ¿a quién se refiere los hijos de Dios aquí? Aquí los hijos de Dios son ángeles. Porque a los ángeles se les llaman hijos de Dios. Quiere decir que son criaturas espirituales. Debido a que los ángeles también son criaturas de Dios, por eso simplemente se les llama hijos. Hay parte de la Biblia, lo expresa así, ¿no? Y nosotros también somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero somos hijos diferentes. Entonces, ¿qué clase de hijos somos? ¿Qué clase de hijos somos? Somos hijos redimidos por la sangre de Cristo. Es diferente, ¿eh? A los ángeles también les llaman hijos de Dios, pero no son hijos de Dios como nosotros. En ese sentido, dice que somos hijos de Dios. Llamar hijos de Dios a los salvos significa que heredarán los derechos y la gloria de Dios. Somos herederos. Pero los ángeles, no. Y llamar el Hijo de Dios a los ángeles simplemente significa que son criaturas espirituales. Pero aquí, sorprendentemente, este Satanás está delante de Dios, ante Dios, ¿no? ¿No es esto algo cuestionable? ¿Cómo entra y sale el diablo de la presencia de Dios? Debe estar un poco confuso, ¿no? Esto no significa que el diablo pueda ir y venir delante de Dios a su vez, cuando le da la gana. Dios le llamó. Dios le llamó. ¿Sí? Por eso está ahora delante de Dios. Y significa que tiene el deber de informar a Dios.
Así que nos enseña saber que Satanás está bajo control y dominio de Dios. Por lo que Satanás no es algo que debemos temer. ¿Por qué? Porque Satanás también está bajo el gobierno de Dios, dominio de Dios. Otra cosa es que Dios enumera la conversación entre Satanás y Dios a partir del versículo 6. ¿Qué significa esto? Este mundo espiritual está conectado con nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. El libro de Job comienza informando de antemano que hay una lucha espiritual detrás de la lucha en la tierra. Si no piensa esto, no podrá entender el libro de Job. Si solo mira lo que está sucediendo en esta tierra, nunca lo entenderás. ¿Por qué? Job era un hombre perfecto y rectos y apartado de mal. ¿Tiene sentido que sus 10 hijos murieran, perdieran toda su riqueza y sufrieran una enfermedad terminal? ¿Tiene algún sentido? Un hombre perfecto, rectos, apartado de mal, ¿qué pasará en esto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Que no tiene sentido. Si no entendemos que está conectado con los eventos en el cielo, nos resulta difícil aceptar los desastres que ocurren en esta tierra. Los acontecimientos que no entendemos y las dificultades que son difíciles de soportar. Detrás de la lucha carnal visible hay una lucha espiritual invisible. Por eso, Efesios capítulo 6, 2 está escrito: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra ustedes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice. Nuestra lucha no es solo con mi marido y con mis hijos, o con mi propio carne, cuerpos. Significa que detrás de los conflictos con algunos hermanos y hermanas están involucrados espíritus malignos. ¿Entienden ustedes? Si sabiéndolo y lo enfrentas, podrás soportar esa lucha y ganarla. Realmente hay una lucha espiritual que no se puede explicar con cosas de este mundo. Sabiendo eso, debemos participar en la lucha en esta tierra. Y otro punto, ¿por qué se revela la conversación con Satanás? ¿Por qué se hace público los contenidos de la reunión en el cielo? Aquí está la intención de Dios. Dios quería vencer a través de Job. Esto muestra que la victoria de Job es la victoria de Dios. Debe recordar que no termina simplemente con una pelea con un hermano o un conflicto humano, sino que sabiendo que hay un espíritu maligno detrás y lo soporta bien y lo vence bien, Dios vencerá, ¿no? Es lo que Dios quiere.
Y otra cosa es que Dios quiso mostrar a través de Job que el diablo está equivocado. El diablo acusa a Job, ¿no? Dios, Job, no te ama y te sirve porque le agrada. Es que no le das 10 hijos y unas enormes riquezas. Así servirá a cualquiera, ¿verdad? Así está acusando Job. Te sirve porque le dan riquezas y 10 hijos y salud. Por eso te sirve. Pero Dios quería demostrar que el diablo estaba equivocado. Pues quítale los 10 hijos. Quítale las riquezas. Dios quiso mostrarle que el diablo estaba equivocado a través de un propósito puro de Job. Quería mostrar que Dios tiene razón. Por eso registró la conversación con el diablo en el cielo. Y hermanos, nosotros también podemos enfrentar dificultades similares de Job, ¿verdad? ¿O no? ¿Tienes dificultades económicas? ¿O has perdido un ser querido? ¿O has perdido trabajo? ¿O has perdido salud? Debemos confiar en Dios hasta el final. Porque detrás de todo esto está conectado una reunión celestial. Dios quiere vencer a través de mí y demostrar que el diablo está equivocado. Por eso están revelando las intenciones del diablo. Veamos capítulo 1, versículo 9. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Está empezando ya a acosar, ¿no? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Así. Ahora están empezando a acosar. Dios, Job tiene otro motivo por el que te amas, dice. ¿Sabe por qué te amas? Dice el versículo 10. Veamos el versículo 10. No le has cercado alrededor de a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Está acosando como si sirviera a Dios con otros propósitos, ¿no? Nos alejan como si servir a Dios no fuera una intención pura, como si tuviéramos otras intenciones o otros propósitos. Si hay algunas dudas en mi corazón acerca de la fidelidad de Dios, el diablo puede estar detrás de ellos. El trabajo del diablo es crear dudas, ¿verdad? Te hace dudar. Así empezó el pecado, el mundo, ¿no? El primero, ¿con quién el diablo ha empezado a crear dudas? Con Eva. Dios ha dicho: el día que comieras de él, ciertamente morirá. ¿Qué dice el diablo? Con que Dios os ha dicho que no comieras. Así, te hace dudar. Como Eva no había escuchado directamente a Dios, entonces se pone así, dudosa. Lo que hace el diablo es hacerte dudas, acosarte. Buscamos momentos, Apocalipsis capítulo 12. El trabajo que hace el diablo. Apocalipsis capítulo 12.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Leamos juntos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí. ¿Quién acusa a Dios día y noche? Es el diablo. ¿Qué hace el diablo? Acosando delante de Dios día y noche. ¿Qué quiere decir? Sin parar, ¿no? ¿Cómo lo hace? Dios sabe que hay otro propósito, servirte. Es por la bendición carnal que tú lo das. Y susurra dentro de nosotros: oye, mírate a ti mismos. ¿Es correcto servir con este corazón que tú tienes? Está bien servir por la obligación. Está bien venir a la iglesia el domingo por la obligación. Estás acosando. Es correcto compartir comunión teniendo odios y malos sentimientos hacia hermanos y hermanas. Mira a tu corazón, a ti mismo, ¿no? Si sirves y compartes con ese corazón, es una hipocresía, así dice. Entonces, como no está bien servir con este corazón, haz que dejo de servicio. Y no puedo compartir hasta que resuelva este problema. Así culpando de sí mismo, ¿no? Así se empeoras. Es lo que quiere el diablo. ¿Comprenden ustedes? Eso es artimaña de diablos. ¿Qué hace el diablo para hacernos abandonar la misión que Dios nos ha encomendado? Y desviar la posición que Dios os ha ordenado. El diablo siempre te acusa. Miras tú mismo. ¿Qué servicio y evangelismo puede hacer una persona como tú? ¿Qué comunión está haciendo? Siguen acusando para que te rindas. San Lucas capítulo 22, 31 está escrito: Dios dijo también al Señor: Simón, Simón. ¿Quién es Simón? Pedro. Y aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, dice. ¿No es asombroso? Dice que el diablo pidió para zarandear como si fuera trigos, para hacerte una persona inútil. Dijo que siguió atacando para derribar a Pedro, ¿no? Y hacer que se frustraras y se diera por vencidos. ¿Cómo puede decir alguien como tú, es discípulos de Jesús con esa fe, ¿no? Al final, el diablo derrotó, ¿no?, a Pedro. Y Pedro negó 3 veces al Señor, ¿sí o no? ¡Ay, no conozco a ese hombre! Maldiciendo, jurando. Negó 3 veces. Así cayó. ¿Verdad? En ese momento parecía que el diablo había ganado. Una vez negó Pedro, el diablo debe estar riéndose. Muy bien, Pedro. Cuando negó 2 veces Pedro, el diablo estaría ya riéndose en voz alta. Sí. Cuando negó 3 veces,
Pedro, diablo estaría cantando de la victoria, ¿no? ¡He ganado! Por fin, así. Pedro maldijo y negó a Jesús 3 veces. Ya no seguirá más a Jesús. Ya no servirá más a Jesús. Estaré pensando así, diablo. Pero, sin embargo, Pedro, ¿cómo murió? ¿Cómo murió el Pedro? Crucificado, boca abajo, ¿no? La cabeza abajo. ¿Quién ganó? Pedro ha ganado. El Señor ha ganado. Y Dios ha ganado. El problema soy yo. ¿Qué hay de mí? Incluso ahora el diablo está tratando de zarandearnos como a trigo, inventando pretextos y excusas para convertirnos en hijos inútiles, para que no podamos estar en el lugar donde deberíamos estar, racionalizando que no podemos hacer lo que debemos hacerlo. Está tratando de hacerme como un hijo inútil, que el Señor haga alguna obra a través de mí. Mira bien a nosotros mismos. Ya está pasando casi medio año, ¿verdad? Este año 2024. Hermanos, ¿qué obra ha realizado Dios a través de mí en este año? ¿Qué gloria ha recibido Dios a través de mí durante los últimos 6 meses? ¿Qué fruto hemos dado a Dios? El Señor sabía que el diablo acusaría a los discípulos para zarandear como a trigos. Por eso que dice San Lucas capítulo 22, 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no faltes. Menos mal que Dios sabe que nosotros negaríamos. Dios sabe que si estamos un poco cansados, dejaríamos nuestro servicio en la iglesia. Si daña un poco nuestro orgullo, sentimientos, Dios sabe que no miraría a los hermanos y hermanas en la iglesia. Dios sabe. Si te sientes un poco ofendido, Él sabe que te abandonaría la iglesia, se marcharía a la iglesia. Dios lo sabe. Pero detrás, ¿quién está ahí? El diablo. Aunque fui salvo y el Espíritu Santo en mí, Él sabía que yo soy una persona muy débil y sorprendentemente el Señor continúa intercediendo por mí ante Dios. Dios, por favor, ten paciencia con ese Tucong Juan, mi nombre. Espera un poco más a Tucong Juan, ya lo hará bien. Se levantará de nuevo. Así sigue orando por mí. El Señor está interrogando, ¿no? En medios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque me conoce muy bien. El Señor que me conoce muy bien, cómo soy. Por eso el Señor siempre está intercediendo por mí. Por eso nos enseña la reunión en el cielo, en el capítulo 1 del libro de Job. Lo que están diciendo que no juzgar mirando solo lo que sucede en esta tierra. Detrás de la situación visible hay una reunión en el cielo. Volvamos, Job. Texto principal de hoy, libro de Job, capítulo 1, versículo 8.
Job capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartados de mal? Según esta palabra, Job llevaba una vida limpia, impecables, ¿verdad? Aquí, ¿qué dice? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, dice, y rectos, temeroso de Dios y apartados del mal. Pero ¿qué dice aquí? ¿No has considerado a mi siervo Job? Es decir, que Satanás, ¿no?, estaba considerando a Job. ¿Qué es la palabra de considerar? ¿Por qué Satanás estaría considerando a Job? ¿Para aprender la fe de Job? ¿O es para alabar la fe de Job? No es eso. ¿Has considerado Job? Esto no significa solo mirar, prestando mucha atención. Al contrario, significa: ¿por qué andas alrededor de Job, mi hijo? ¿Por qué estás prestando tanta atención a mi hijo Job? ¿Qué piensan ustedes? Mi hijo está jugando en patio de recreos y un hombre de aspecto extraño lo mira así, fijamente. ¿Qué harán ustedes? Si no, un hombre extraño que mira a mi hijo así, con mucha atención, ¿qué harían ustedes? ¿Por qué me miras a mi hijo, verdad? ¿Qué intención tienes? Eso es lo que significa, ¿has considerado a Job? ¿Cuál es tu intención al mirar con tanta atención? ¿Por qué andas alrededor de Job? Quiere decir eso. Dios conoce la conspiración de Satanás contra nosotros. Por eso está revelando. Nos revela y nos informa trama de Satanás. Y a través de la historia de Job, me hace saber que Satanás tiene una conspiración contra mí. ¿Cuál es la conspiración de Satanás? Cuando pierdes tus bienes, niégate a Dios. ¿Cuál es la conspiración de Satanás? Cuando pierdes un hijo, niégate a Dios. ¿Cuál es la conspiración de Satanás? Cuando pierdes tu salud, niégate a fidelidad de Dios. Eso es conspiración de Satanás. Satanás tiene la misma conspiración contra mí. Aquí, versículo 7. Capítulo 1, 7, versículo 7. Leamos otra vez. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ellas. Hermanos, uno de nuestros errores es subestimar demasiado a Satanás. Y el mayor error es sobreestimar a Satanás. Subestimar es un error, pero sobreestimar es un error mayor. ¿Por qué? Satanás no puede estar en Tarancón y Murcia al mismo tiempo. ¿Entienden ustedes? Estar en Madrid, Barcelona o Coruñas o Tarancón. Estar al mismo tiempo por todos lados. En términos de la fe se llama omnipresencia. ¿Suena omnipresencia? Hermanos, la omnipresencia es una característica que solo pertenece a Dios. ¿Comprenden ustedes? Solo Dios creador puede estar presente en cualquier lugar al mismo tiempo. Pero recuerda que Satanás es un ser creado.
Él solo un ángel caído. Así que Satanás no puede estar aquí en Tarancón y en Murcia al mismo tiempo. ¿Entienden ustedes? Por eso dicen que Satanás andaba deambulando por aquí, por allá. ¿Qué quiere decir? ¿Satanás tiene día de descanso? Satanás no hay día de descanso ni vacaciones. Él trabaja 365 días. Así que envía a sus demonios subordinados para que hagan trabajo por él. ¿Comprenden ustedes? ¿Saben ustedes que los ángeles tienen rango, no? Satanás no puede ser omnipresente, aquí y allá al mismo tiempo. Por lo tanto, no hay que sobreestimar ni temer a Satanás. Satanás no puede hacer nada sin permiso de Dios. Cuando hace algo Satanás es bajo permiso de Dios. ¿Comprenden ustedes? Capítulo 2. Job, capítulo 2, versículo 6. Veamos juntos. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Qué quiere decir esta palabra? Satanás solo puede hacer lo que Dios permite. Si Dios no permite, Satanás no puede hacer nada contra nosotros. Es decir, Satanás está bajo control, dominio de Dios. ¿Comprenden ustedes? Pero vamos a ver el capítulo 1, versículo 12. Otra vez, capítulo 1, 12. Leamos juntos. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Qué quiere decir esta palabra? Si nos aplicamos esto, no toques el cuerpo de tu Wan. Wan du Kong, ¿sí? Solo quita los bienes. ¿Comprendes? Esto significa que Satanás solo puede actuar dentro del permiso de Dios. Esta palabra nos tranquiliza mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Hermanos, están en apuro en este momento. Está pasando una situación inesperada. Se ha venido un desastre que es difícil de soportar. Es una aflicción permitida. Hay que entenderlo así. Es una aflicción, pruebas permitidas. Estamos pasando solo lo que Dios permite. Si estoy sufriendo ahora, solo se me permite lo que puedo soportarlo. Él está diciendo a través del libro de Job. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Así termina la conversación entre Dios y Satanás. Y ahora, dentro de lo que es permitido por Dios, Satanás, ¿qué? Le quita la propiedad, ¿no? Le quita los 10 hijos. Y destruye su salud, así seguidamente. ¿No? Aquí, versículo 13. Versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arrando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados al filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Si se enteran de que perdieron todos sus bienes y sus hijos murieron un instante, un día, hay personas que desmayan, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y ustedes? Ha perdido 10 millones de euros.
Han muerto 3 hijos que tienes. Estaría bien así, jajaja. Estarían como ya volviendo loco, ¿no? ¿Sí o no? Echando culpa a Dios. ¡Dios! ¿Qué me ha hecho? Podría culpar a Dios. ¿Pero qué he hecho? Capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice? Le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Hasta su mujer maldiciendo así. Maldice a tu Dios y muérete. Dice. ¿Qué mujer tiene? Esta es la mujer. Así trataba a Job. Pero Job maldijo a Dios. Dice aquí, en todo esto no pecó Job con sus labios. Job no culpa a Dios, no pecó con sus labios. Hermano, ¿por qué se ha registrado esto en detalle en la Biblia? Hermanos, las pruebas y dificultades que pasan no ocurren por casualidad. No es por mala suerte, por casualidad o por error o por culpa de alguien que estoy pasando por un momento tan difícil en este momento. Puede ser el resultado de una reunión celestial. Hay que pensarlo así. Todo lo que sucede en esta tierra puede suceder con el permiso del cielo. Entonces cambiará nuestra actitud hacia las pruebas que enfrentamos en esta tierra. Si solo pudiéramos conocer los eventos en el cielo, quizá la actitud actual hacia los desastres, el dolor y el sufrimiento que se pasan en esta tierra serán diferentes. Entonces podemos confiar en Dios, ¿verdad? Si sabemos que hay otro buen plan y propósito de Dios, podemos soportar y debemos creer y obedecer la fidelidad y la sinceridad de Dios hasta el final. Nosotros también podemos perder nuestras propiedades. Nosotros también podemos perder a nuestros seres queridos y la salud. Eso podría ser el resultado de una reunión en el cielo. Job no pecó con sus labios hasta el final. Una de las razones por las que nos sentimos un poco frustrados en nuestra vida de fe es que Dios no responde rápidamente, ¿verdad? Nosotros soportamos las desgracias que siguen sucediendo en nuestras familias y oramos a Dios. Pero Dios no te responde rápidamente y fácilmente. El Señor no da una respuesta rápida de inmediatos. Por eso tenemos más difícil. Por eso dudamos más de Dios. Dios, ¿por qué no me ayudas? Dios, ¿por qué no me das unas respuestas? En ese momento ya empieza a tambalear. Porque Dios guarda silencio y no responde.
Pero en realidad, para ser precisos, Dios estaba respondiendo. Solo no hemos encontrado la respuesta. No vimos la respuesta de Dios. Dios está hablando, ¿no?, a través del libro de Job, como respuesta del sufrimiento que no se entendía y era difícil de soportar. Pero simplemente no lo descubrimos ni nos dimos cuenta. Job no sabía la conversación entre Dios y el diablo que comenzó capítulo 1 de Job. Job no tenía idea por qué tenía que sufrir esto. Por eso Job muchas veces dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Además, Dios ni siquiera dijo, ni explicó por qué. ¿Por qué Dios no dice la razón y el propósito de la aflicción? ¿Por qué no habla la reunión con el diablo que comenzó en Job capítulo 1? ¿Por qué apareció en el capítulo 38? Después de pasar por la aburrida y perturbadora conversación con los tres amigos. Lo necesitabas. Pasó tanto tiempo hasta el capítulo 38 que Dios apareciera. ¿Por qué? Job no pecó, dice, ¿no? Pero había una cosa que necesitaba mejorar Job. ¿Sabe lo que es? Era su propia justicia. Job no pecó, pero no podía dejar su justicia. Dios, bueno, yo he trabajado tan duros, pero Dios, ¿por qué está haciendo esto conmigo? Job no pecó, pero había partes que necesitaban ser maduradas y corregidas. Hermanos, ¿cuántas palabras hemos escuchado? ¿Y cuántas Biblias hemos leído? Pero hay cosas en nosotros que no cambian. Hay cosas que no desechan. ¿Acaso no cambia nuestro carácter o personalidad porque no conocemos la Biblia, la palabra? ¿No corrige nuestra individualidad porque no conocemos la voluntad de Dios? Sí, lo sabemos. Usted lo sabe muy bien, ¿no? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo está escrita la Biblia? ¿Sí o no? Lo sabemos, claro que sí. Aunque lo sabemos todo y sabemos muy bien, no podemos dejar nuestra terquedad, orgullos, pereza y codicia por el mundo. Por eso necesitaba pruebas, aflicciones. Hay algunas cosas que se desechan y se corrigen al leer y aprender las palabras. Hay muchos casos, ¿no? Escuchando la palabra, también con la lectura de Biblia se puede cambiar, tirar los viejos costumbres, hábitos. Pero también hay algunas cosas dentro de nosotros que solo pueden madurarse al pasar momentos de aflicción, pruebas. Por eso Dios permite pruebas para el final de cambiarnos, corregirnos. ¿Comprenden ustedes? Hay personas que no cambias, escuchando la palabra, miércoles, domingo, reuniones, distritos, padres, madres, pasando 1 año, 2 años, 5 años, no cambia. ¿Por qué? Porque no quiere. Entonces, a través de pasar algún sufrimiento, una aflicción,
podemos ver que ha cambiado. Por eso Dios, para hacer cambiar a Job, llevó hasta capítulo 38. ¿Comprenden ustedes? Hermanos, aguantas y resiste y esperas. Necesitamos estos tiempos de sufrimientos que son difíciles de soportar. Requieren de ese proceso, de estos túneles que creemos que son largos. Veamos, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Leamos juntos. Para que sometida a pruebas vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Aquí, ¿qué es lo que nos trae alabanza, gloria y honor? Es la prueba de la fe, ¿no? Solo las pruebas de fe se puede recibir alabanza, gloria y honor, dice aquí. La prueba de fe, en términos simples, podemos pensar como un proceso de aflicción. Solo pasando momentos difíciles y penurias que puede recibir alabanzas y gloria y honor. Por eso Dios apareció en el capítulo 38. El capítulo 1 de Job registra acontecimientos en el cielo. Y finalmente el capítulo 42, ¿cómo termina? Empieza el capítulo 1 con desastre, calamidad de Job. Y último capítulo 42, Job, ¿cómo termina? Con la bendición de Dios, ¿verdad? Entre los capítulos 1 a 42 de Job, pasó por un largo periodo de sufrimientos, aflicciones, sin saber la causa ni resultado. Job soportó bien las aflicciones y superó bien. Y nosotros, también es posible que no sepamos la causa, porque me ha surgido esto, porque me ha ocurrido, y resultados. Pero tenga fe y persevere. Más adelante descubrirá el motivo y qué bendición me das. La experiencia de Job nos consuela. No es sufrimiento innecesario para los hijos de Dios. No hay pruebas innecesarias para los hijos de Dios. Todo el sufrimiento que pasamos está permitido. Debemos que entender, el sufrimiento se utiliza para edificar a otros, a alguien. Es correcto orar para que Dios nos ayude y confiar en Él. Incluso si no nos dice cuál será el resultado de estos sufrimientos. ¿Sabe usted que Dios no responde cuando queremos, sino cuando nos conviene? Dios no aparece cuando yo quiero, sino que aparece exactamente en el momento de Dios. El tiempo de Dios para Job fue capítulo 38, ¿verdad? Para mí, podría ser capítulo 39 o 40 o 41 o en el cielo. Dios no responde cuando yo quiero. Dios responde y aparece en el momento adecuado.
¿Y por qué Dios apareció en el capítulo 38 y no explicó la causa de la aflicción? Dios no explicó el motivo para que la prueba pareciera como una prueba. Pasando la aflicción, pruebas, y explicando por qué te está pasando, entonces no será una prueba. ¿A qué no? Para que la prueba parezca una prueba, no se explicaron la causa y el resultado. Job fue madurado durante el largo periodo del tiempo. Durante ese tiempo, largo periodo del tiempo, se convertía en un cristiano maduro y un hijo de Dios. Job ha cambiado, final, ¿verdad? ¿O no ha cambiado? ¿Ha cambiado o no ha cambiado Job? Ha cambiado. Vamos a ver Job, capítulo 42. Veamos un poquito más, terminamos. Job 42, versículo 5 y 6. Job, último capítulo de Job, 42, versículos 5 y 6. Leamos juntos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Durante el largo periodo de sufrimientos hasta el capítulo 38, exteriormente Job parecía dudar, discutir y pelear con sus 3 amigos, ¿verdad? Pero sorprendentemente, incluso durante ese tiempo estaba cambiando. Job finalmente pasó de una fe de oído a una fe que ve. Dios quiere eso de nosotros y nos pide que lo hagamos. Job perdió las cosas carnales, pero ganó cosas espirituales. Aunque perdió la riqueza, ganó la fe. Los ojos de la fe se han vuelto más claros. Por supuesto también, riqueza Dios ha dado lo doble que tenía, ¿no? No solamente él se ha ganado el espíritu de la fe, riqueza de la fe, sino también Dios le ha dado doble que tenía. Hemos leído al principio, ¿no? Los bienes que tenía. Dios le ha dado doble. Cuando vayan ustedes, lean 42 de Job. ¿Cuántas bendiciones Dios ha dado a Job? Eso es el motivo que no dijo de antemano y las consecuencias de los sufrimientos. Hay propósito y buena voluntad de Dios en todas las pruebas que pasan los cristianos. Asombrosamente, Dios quiere restaurar nuestra fe a través de la aflicción, pruebas. Por eso, sin dolor, sin ganancia, sin cruz, sin corona. No hay corona sin cruz. Los resultados de Job hablan por sí solo, ¿no? Capítulo 42, versículo 17. El final, último versículo de Job. Leamos juntos. Murió Job viejo y lleno de días. Este es el último registro de Job. Murió Job viejo y lleno de días. En una palabra, final, feliz. Dios habla a través del libro de Job a aquellos que están pasando dificultades y difíciles de soportar. ¿Qué te dice? Hijos, final, feliz. No es el motivo de las aflicciones, pero lo que está claro es que el final de nuestra carrera es un final feliz. Hermanos, ¿estás sufriendo dificultades inexplicables? ¿Estás sufriendo en una pobreza que no entiende? ¿Estás luchando por los daños, desastres que son difíciles de soportar?
Pero ¿qué dice aquí? Es un final feliz. Por lo que, señores, confíes y aferrarse a la fidelidad de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Para nosotros, hasta que vuelva, ¿no? Porque la venida del Señor cada día está más cerca. Por lo que hoy, a través del libro de prueba de Job, hemos aprendido por qué Dios permite las pruebas a los cristianos. ¿Por qué Dios permite a cristianos las aflicciones y las pruebas? Para hacernos daños, para que duela, para que te duela. Que no, ¿verdad? Para hacer crecer nuestra fe y para que estemos firmes en nuestra fe hasta el día del Señor. ¿Vale? Vamos a terminar con la oración. Oremos. Padre Dios, gracias por enseñar tu palabra esta mañana a través del libro de Job y los sufrimientos, aflicciones y pruebas de Job nos han enseñado por qué todos los cristianos tienen esas aflicciones. Al final, para darnos mejor, para un final feliz. A pesar de que ahora estamos pasando un túnel largo que no vemos final, pero Señor, el final es un final feliz. Es que nosotros tengamos ese ánimo y consuelo a través de esta experiencia de Job, tengamos la misma esperanza que ha pasado Job. Y nosotros también confiamos totalmente en el Señor que nos ha salvado también, Señor, mismo Señor que me guiará hasta el día del Señor. Es que, Señor, ayúdanos que estemos permanecidos en tu iglesia, recibiendo ayudas de unos a otros. También, Señor, te descienda toda la gracia, el amor, la bendición a esta iglesia de Tarancón y que sea crecido cada día más. Señor, te dejamos todo en tus manos, que nos guíes siempre. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Gracias por escuchar la palabra.